tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy vamos a analizar un tema de mucha actualidad y debate. Se trata de la educación, es decir, vamos a ver la situación actual de la educación en República Dominicana. Y contamos para ese tema con una entrevista que se le hizo al profesor de la UAS, doctor Guillermo Díaz, quien planteó una serie de inquietudes acerca de la educación dominicana. Hizo un análisis de la educación dominicana y también planteó algunas propuestas de solución a lo que sería el mejoramiento de la educación en el país. Guillermo Díaz estudió una licenciatura en Educación Mención Matemática en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También participó en la ADP, tuvo una vida bien fuerte y de manera firme y aguerrida en la ADP, también en este caso en la zona sur de la capital. Otra actividad que hizo en el plano docente el doctor Guillermo Díaz fue también profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ingresó en la década del 80, finales del 80, ya como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además de eso, el doctor Guillermo Díaz tiene dos maestrías, una en estadística y otra en educación superior. Realizó también un doctorado en la Universidad de Oviedo. En ese doctorado, él lo que hizo fue un estudio sobre investigación humanística. Es decir, el doctorado se tituló Investigación Humanística. Además de eso, tiene el doctor Guillermo Díaz fue decano de la Facultad de Humanidades. Ahí hizo una labor muy encomiable en cuanto al desarrollo de la educación y a todas las actividades que en ese momento desarrollaba esa facultad. Él ha también publicado, está dentro de su producción intelectual, 40 artículos en una columna que se titula Perspectiva Académica. En estos meses, y más específicamente en el mes de marzo, el doctor Guillermo Díaz fue reconocido como profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Es decir, se trata de una persona que ha contribuido, ha aportado en materia de la educación y que ha elaborado todo lo que un trabajo que lo está desempeñando actualmente en el MESI sobre el problema de la reforma curricular. Se trata de una persona experimentada en educación y que la vamos a tener hoy para que analice la difícil situación en que se encuentra la educación dominicana. Con ustedes entonces vamos a presentarle la entrevista que le hicimos al doctor Guillermo Díaz. Con ustedes, Guillermo Díaz. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tenemos como invitado a Guillermo Díaz. Buenos días, buenas tardes ya, porque ya vamos a empezar el programa y usted era esperado por mí desde hace mucho. Muy buenas tardes para usted y para todos los que nos están en este momento sintonizando. Sí, no, nosotros ya habíamos hablado sobre el problema de la educación dominicana. Es decir, es un tema que a raíz de este encuentro que se hizo de un seminario muy interesante acerca de la sociedad dominicana de cara al siglo XXI, eso lo realizó la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, también la Escuela de Economía y también hay que reconocerlo, el Centro de Pensamiento y Desarrollo. En esa jornada que se hizo de 2 días, vimos como que no se trató a profundidad el tema de la educación, un tema
básico y, como usted mismo ha señalado, transversal. Es decir, no se puede hablar de la sociedad dominicana sin abordar el tema de la educación, un tema que ha sido en los últimos años muy cuestionado, ese aspecto de la sociedad dominicana. Hemos avanzado un poco en relación a años anteriores, por ejemplo, el mismo presupuesto de educación con el 4%, pero a veces se cuestiona qué se ha hecho, hacia dónde vamos y cómo estamos. Y para eso usted está aquí, para hacernos un análisis, un diagnóstico de la educación dominicana. ¿Cuál es su misión? Bueno, ¿Cuál es su función ahora mismo? Usted muy bien ha señalado, hemos avanzado. No podemos decir que estamos, digamos, en el umbral de la década del 70, sino que en cierta medida hemos avanzado. Parte de ese avance podemos verlo en términos de la preocupación del Estado en base a la presión que digamos, le hizo la sociedad en sentido general y la asignación de un 4% del PBI a la educación. Sin embargo, todo ese proceso del 12 a la fecha, estamos hablando de 13 años. Ciertamente ha habido avance, un avance positivo, todo lo que tiene que ver con unas nuevas estrategias que se han establecido para esto, pero hace falta, y creo que hay todavía incomprensión con respecto al problema del papel que desempeña, el papel que juega la educación en todo este proceso que está viviendo la sociedad dominicana, y es un proceso que abarca no solo la sociedad sino dominicana, sino que real y efectivamente estamos viviendo en una sociedad global, con lo que incluso hay necesariamente que repensar todo lo que tiene que ver con la formación de los maestros, la formación de nuestros estudiantes, para poder nosotros seguir avanzando. No es lo mismo la sociedad de hoy y los requerimientos de la sociedad de hoy. No son los requerimientos de la sociedad de hace 15 años, 20 años, 30 años atrás. Sí, hay que ver que el maestro Guillermo Díaz fue decano de la Facultad de Humanidades, que tenía a su cargo en ese entonces el Departamento de Pedagogía, que ahora lo que existe en la UAS es una facultad de educación. Es decir, ha cambiado todo ese proceso. Sí. Y prácticamente hemos visto también que ha sido cuestionado, profesor, el problema de los maestros. Es decir, muchas veces también se peca de un poco injusto, porque se le quiere tirar todo lo que es la deficiencia en la educación dominicana al rol de los maestros. Entonces, vamos a ver cómo usted analiza ese problema de la formación de los maestros. La formación de los maestros. Usted es un formador de maestros. La formación de los maestros tiene que ver con lo que yo llamo ese plan de estudio, que debe ser un plan de estudio que no solamente prepare en términos de la competencia que necesita tener, conocer, asumir quién se forma, no solo esa competencia para el desarrollo sino también tiene que haber criterios orientados hacia otro tipo de competencias que son competencias fundamentales. Yo insisto mucho en esta parte por el asunto de los valores. El asunto de los valores es importante. No solamente vamos a preparar gente para que vaya a la escuela, a esto, a aquello, sino tenemos que preparar una persona que tenga la competencia de poder pensar, poder razonar, poder criticar, poder reflexionar en torno a la problemática, que son problemáticas que de alguna u otra manera están de frente al problema educativo. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros entendamos ese asunto. Pienso que yo he estado en los últimos tiempos trabajando todo lo que tiene que ver con la evaluación de algunos programas de especialidad en el área de educación. Se han reforzado bastante, pero hay ahora mismo una
una situación extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque eh, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ahora entonces está tratando, o sea, hay todo un proceso para unificarlo con el Ministerio de Educación de República Dominicana. Imagínense usted una situación que es una situación extremadamente difícil y que va a crear dificultades al Ministerio de Educación, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero además de eso, la incorporación de ese ministerio al otro ministerio, también eso le crea dificultades al otro ministerio. De suerte que estamos en una situación extremadamente difícil. Yo entiendo, y esto es una crítica que hago, que la clase política de este país no entiende el papel, el rol de la educación en todos los procesos de transformación que tiene necesariamente que vivir nuestro país. Ahora se están dando muchos cambios a nivel mundial. Ya la tecnología de hoy no es la tecnología que existía hace 20, 30 años, entonces, 40 años. Entonces hay que preparar al maestro para que el maestro real y efectivamente, bajo los criterios de una oferta que le permita a los jóvenes cosas, para que ellos puedan, esos jóvenes también asimilar. En esos procesos estamos viviendo la quinta revolución tecnológica. Ahora hay otro aspecto muy importante que es la cobertura. Es decir, la cobertura de la educación en los últimos años se ha visto un poco retrasada porque el problema es de espacio físico. Es decir, yo no veo como ese interés en inaugurar escuelas y crear más aulas. Es decir, a pesar de que permanentemente cada año va creciendo la matrícula estudiantil, tanto a nivel medio como a nivel primario. Es decir, ha habido un aumento de la matrícula estudiantil, pero que no se ha correspondido con lo que es también la creación de nuevas aulas. Pero ahí hay un problema también. Un problema serio. Y no se puede, no hay argumento para que ese problema exista, porque hay un presupuesto y parte de todo ese presupuesto, 4% dedicado a la banca para el problema de la educación. Entonces, esa parte pudiera estar siendo cubierta, pero de acuerdo a lo que tengo entendido, también hay algunas dificultades con respecto al desayuno escolar, con respecto al almuerzo escolar y todo este tipo de cosas. Es decir, que conquistas que venían desde la década, del principio de la primera década del siglo, del presente siglo, esas conquistas que ya venían fortaleciéndose, han estado en cierta medida en los últimos tiempos echando hacia atrás. Entonces, ahí que no entiendo, porque si no se tuviera presupuesto para este tipo de cosas, bien, pero que están los presupuestos ahí establecidos. Sorprende el caso, por ejemplo, de Ángel Hernández, el anterior ministro de Educación, que devolvió 18,000 millones de pesos. Entonces uno diría, ¿cómo le entrega al gobierno sobrantes de 18,000 millones? Mientras tenemos niños que se están quedando fuera de las aulas. Entonces, esto no se explica. No es inexplicable. Y fundamentalmente con Ángel Hernández, mi amigo, lo estimo muchísimo, maestro junto aquí de la Escuela de Pedagogía. Recuerdo que él iba siendo bastante joven, igual que yo, fue a estudiar a Europa, hizo su doctorado en Europa, y una persona conocedora del problema, persona conocedora, pero realmente no echó hacia adelante lo que era esa línea de nosotros tratar de que por una aula, por la falta de un aula, se queden niños fuera del sistema. Porque en esa medida, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, retrasando la oportunidad en la formación de esos niños para ellos incorporarse en un momento determinado al trabajo. Ahora, hay una situación también que uno la analiza
nos dice que no se corresponde con lo que debe ser la educación. Por ejemplo, está bien que el país es un país capitalista, pero nosotros vemos que son los empresarios de la educación los que están dirigiendo todo el proceso de fusión. Y se cometió una injusticia al principio, el primer decreto del presidente Luis Abinader, porque él excluyó a la UAS de ese proceso, de esa comisión, y tuvo el rector, Editrudis Bertrán, que enviarle una comunicación para que pueda integrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en este proceso. Es decir, que parece que el problema está en que el sector privado quiere mantener el control de la educación y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenerla marginada. Eso es lo que se ve. Se estila y se ve, obviamente. Por ejemplo, yo en algún momento he planteado con claridad el asunto y de manera de que de lo que se trata es del presupuesto. Pero concretamente, ¿cuáles pasos usted cree que se le deben dar para que la educación se enrumbe por un camino ya que se adopte? Porque nosotros tenemos que ponernos ya en pleno siglo XXI con los nuevos tiempos, es decir, ir acorde con los cambios mundiales, con los cambios en todo lo que es la tecnología, la revolución industrial, que ya entra en su quinta etapa. Prácticamente estamos a la puerta de la quinta etapa de la revolución industrial. Entonces, ¿cuál usted recomienda que deben ser los pasos fundamentales, principales, para que nosotros podamos enrumbarnos por el camino ya de una educación ya con mayor calidad? Porque es otro elemento que hay que discutir. La calidad de la educación, que ha bajado mucho, incluso con relación a años anteriores. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo usted recomendaría algunas acciones que puedan mejorar? Yo, por ejemplo, recomendaría, en primer lugar, que tengamos claridad con respecto a establecer un plan orientado hacia elevar la calidad de la educación en el sentido de proporcionar a los maestros la posibilidad de que ellos puedan incorporarse aún más en esos programas que tienen que ver con cuarto nivel. Yo recomiendo el asunto de que la educación se plantee de un proyecto de largo plazo. Es decir, que tengamos nosotros lo siguiente, un programa educativo, un plan para desarrollar, no partiendo de quién va a venir dentro de 5 años, dentro de 4 años, sino que nosotros tengamos también un plan, digamos, a 20 años, pero que ese plan a 20 años sea un plan bien coherente, orientado hacia la formación de unos recursos humanos que no solamente tengan la capacidad de poder incorporarse en la empresa, incorporarse en la industria, incorporarse acá, sino que también puedan pensar, razonen, piensen, porque ahí es donde está el gran problema. Pensamiento crítico, desarrollar pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Entonces, ese plan, independientemente de lo que crean los de fuera, es un plan que debe estar bajo el control de los dominicanos, porque ahí es donde está también el otro asunto. Comenzamos a desarrollar un plan, pero a los 3 años, los 4 años, viene desde fuera y nos dicen que no, que ahora no va ese, que vamos a colocar esto. Y los muchachos y los maestros también están desorientados, porque a la medida que van avanzando en el plan que ya se tiene, entonces se le dice que no, que ahora no va este, que ahora hay que establecer otro, que hay que establecer esto. Entonces, así no se puede. Entonces no se trazan metas. No. Las metas aquí nada más son no, con un plan a 20. No. Porque el que llega al ministerio, pero fíjense la situación que se ha presentado. La situación que se ha presentado es que llega el actual gobierno y ese asume una persona para dirigir el Ministerio de Educación.
¿eh? Esa persona llegó y borró todo lo que se había hecho anteriormente y estableció un nuevo plan, pero llegó después otra persona y borra eso. Tenemos ahora una persona que no tiene nada que ver con educación. Eso no significa que porque sea abogado, porque sea esto, no pueda dirigir, porque si esa persona llega con criterio, pudiera ser no educador y dirigir, no necesariamente tiene cosas. Pero el que llega es casi seguro que todo lo que se hizo en el pasado, o gran parte de lo que se hizo en el pasado, lo dejará atrás y comienza con su librito, porque se ha internalizado también el asunto de que cada quien tiene su librito, cada maestro tiene su librito. Entonces, cada maestro tiene su librito, cada administrador que llega al Ministerio de Educación va a ir con su propio librito. Y no debe ser así. O sea, debemos tener un plan y ese plan evaluarlo cada cierto tiempo para ver dónde tenemos que reforzar, dónde tenemos que hacer énfasis, dónde tenemos que hacer esto, qué tenemos que corregir, qué tenemos, pero con un plan orientado hacia a 20 años nosotros tenemos que tener esto y estos perfiles resueltos con respecto a los jóvenes de nosotros que van a ingresar a la universidad. Y la universidad en consecuencia, o las universidades en consecuencia, entonces también tener un plan coherente, porque también hay incoherencia con respecto a ese tipo de asuntos. La educación nuestra necesita rápidamente de un giro, necesita rápidamente de un giro. El currículum que nosotros tenemos y estamos desarrollando en la educación preuniversitaria, fundamentalmente en matemáticas, lenguaje, esto, allí, acá. ¿Dónde está la formación ciudadana? ¿Dónde está la formación ciudadana? ¿Dónde está esa asignatura que hacen posible que el joven se sienta a ser dominicano, que el joven sienta por su nacionalidad, que el joven esto, no la nacionalidad entre comillas, sino que sienta que él es parte integral de estos 48.000, pero que él es un ser humano, una persona que gira alrededor de una totalidad y como totalidad él tiene necesariamente que asumir ese. De manera tal que los elementos, a mi juicio, están, no hay coherencia entre lo que es, lo que necesita la sociedad como y lo que se forma en la escuela. Ahora hay un problema también muy profundo de lectoescritura. Ahí es que está el problema básico también, que el estudiante no comprende lo que lee. Y eso se manifiesta cuando se participa en la prueba PISA. Claro. Ahí se ve que el estudiante dominicano, cuando va, el problema es ese, que no asimila, es decir, él no interioriza los conocimientos que se le transmiten. Entonces ya es un problema grave. Porque pasamos de un modelo educativo muy atrasado, pero entonces nos impusieron desde Europa, nos impusieron lo siguiente: no se puede nadie quemar, los niños no se pueden quemar, los niños no pueden repetir del primero al tercero, que era un periodo donde los niños se forman en términos de la lectura, en términos de la escritura, en términos de la comprensión lectora. Entonces, si pasamos eso, y los muchachos no se forman adecuadamente, no se preparan adecuadamente en esos primeros 3 o 4 o 5 años, van a llegar sin los conocimientos. Nosotros tenemos un sistema educativo que prácticamente que le permite a los que no se puede quemar, no puede repetir. Esa, aunque no sepa leer y escribir, llegó a segundo, tiene que pasar para tercero, con todas esas lagunas. No es que sigamos, la letra comienza con sangre, no, yo entiendo esa parte, pero que nosotros preparemos al docente para que el docente pueda trabajar esa parte
Pero hay también que tener en cuenta lo siguiente. Un docente con 50 estudiantes en un aula, ¿qué es lo que va a hacer? Ese es otro problema también que tiene la educación. Entonces tenemos unos estándares a nivel mundial y queremos comparar a nuestros muchachos con los muchachos de Japón. Sí. Pero yo que tuve la oportunidad de estar y tenido la oportunidad de estar en Japón, me doy cuenta que en las escuelas preuniversitarias me doy cuenta de que con cuántos muchachos funciona la escuela. Y en los otros países, así, ¿no? Y habiendo recursos para nosotros tener mayor cantidad de maestros, para nosotros tener una asignación permanente para la actualización de los maestros, habiendo recursos, porque por eso peleamos el 4% y por eso el país se volcó a favor de todas las movilizaciones que se hicieron para que se le asignara el 4% a la educación. Sí, pero hay una situación, maestro, usted que tiene mucha experiencia y que ha pasado ya por incluso dirigiendo la Facultad de Humanidades de la UAS, y es que en los años en que uno se educó, habían 3 asignaturas que eran muy importantes. Era, primero, esa educación cívica que uno recibió. Segundo, se daba filosofía. Y otro elemento que se daba mucho énfasis era en la lectura comprensible. Sí. Es decir, no solo ustedes se ponían a leer para aprender a dominar el arte de poder hablar bien, sino que había otro proceso en el cual uno aprendía a ver cómo los significados de cada cosa, interpretar lo que se leía. Entonces, eso ha variado ahora, es decir, no hay ese énfasis en esos aspectos. Es decir, y no se ha podido todavía, por más que se reclame, incorporar, por ejemplo, la filosofía, ese espíritu crítico que usted dice, claro. Se lo da el usted estudiar filosofía. Claro. Ahí usted ve todas las concesiones, claro, todas las corrientes, exacto, todas esas posiciones que vienen de la época antigua hasta ahora, hasta el día de hoy. Es decir, la filosofía, sacarla de las aulas es un problema. Incluso, pero ahora se está algo peor, que también yo veo que algunas escuelas de filosofía de las universidades han cerrado. Yo creo que una de las que queda todavía haciendo actividades permanentes la escuela de filosofía de la UAS, pero ya las escuelas de filosofía no se interesan ya por hacer eventos, por divulgar conocimiento, por esos debates que se hacían. Usted recuerda en esos años 70, 80, que habían debates, pero debates de altura con relación a temas fundamentales. Es decir, todo eso se ha ido perdiendo en la sociedad dominicana. Entonces, ¿cómo rescatamos eso? ¿Cómo nosotros tratamos de articular? Porque en realidad uno luchó mucho porque la educación sea otra cosa, que no sea lo que es hoy. Entonces uno a veces se queda un poco decepcionado con lo que se está viendo. Y también, ¿qué usted cree que se puede hacer? Porque es que hay que rescatar todo eso, ese método de enseñanza, que en realidad ahora hay que modificarlo, claro está, porque hay nuevas ideas, claro, nuevas tecnologías. Hay que incorporar nuevos elementos a todo este tipo de pensamiento, porque en realidad efectivamente es así. Yo, por ejemplo, hace uno para comenzando el 2020, un grupo de nosotros se reúne y planteamos la necesidad de, como veíamos la situación de explosiva que comenzaba ya a presentar la sociedad dominicana, le decíamos, pero es que tenemos necesariamente que hacer algo. Entonces comenzamos a preparar lo que se sometió posteriormente al Ministerio de Educación después de y comenzó a preparar la necesidad de incorporar en la formación preuniversitaria, fundamentalmente en el nivel de
primaria todo lo que era la educación ciudadana. Educación ciudadana, un programa de educación ciudadana. Se llamó. ¿Por qué es importante el asunto de la educación ciudadana? Porque estaba mirando, yo ayer me sorprendí porque pensé que pero real y efectivamente lo que está pasando en el país es eso. No hay digamos, ese valor, no se tiene en cuenta el valor de la vida humana y entonces dos personas por un turno terminaron muertos los dos. No pudieron decir, no, ok, tú vienes con mucha prisa, colócate acá. Y no, que a lo mejor ahí pasaron palabras y todo esto. Hace falta problemas de la educación ciudadana. La filosofía y esas asignaturas, que eran asignaturas fundamentales y que siguen siendo asignaturas fundamentales, que deben ser trabajadas no por un maestro cualquiera, sino por un maestro formado en esa área. Esas asignaturas fueron prácticamente, y lo penoso de todo esto es en qué momento salen del plan de estudio o del programa de formación de primaria. Sale el momento en que es una académica que está dirigiendo definitivamente. Quien estaba dirigiendo la Secretaría de Educación era doña Ligia Amaro. Incluso una decana de aquí de la Facultad de Humanidades. No logró ser decana, pero estuvo muy ligada aquí muy ligada a la educación. Sí, porque como estaba acá, estaba el departamento de pedagogía, que después se convirtió en escuela de pedagogía. Sí, ella fue directora del departamento. Directora. Y recuerdo ahora, directora del departamento y además y aspiró después a decano. Yo recuerdo que en ese entonces se presentaron, los candidatos que se presentaron fue Antonio Locua y ella. Y Antonio Locua le gana la posición. Pero siguió siendo una persona y es una gran académica, una persona. Pero en ese momento se impuso. ¿Qué se impuso? Se impusieron lo que siempre se impone. No, eso hay que sacarlo. Eso ya no funciona. Que cada quien haga lo que le parezca. Lo que necesitamos es una sociedad de chercha, no una sociedad orientada hacia, sino la sociedad de la chercha. Entonces, se dejó empujar y sacaron esa senda. Yo creo que estamos en un momento importante para nosotros seguir insistiendo en la necesidad de retomar todas esas enseñanzas para nosotros colocarla en lo que es la formación de nuestros muchachos. Ahora, ¿cómo podría verse la educación? Porque yo veo que muchos países que han podido avanzar en el aspecto educativo, ellos le dan como esa importancia como eje transversal, como usted bien señala. Sí. Es decir, la educación es básica para todo. Para todo. Es decir, ¿cómo usted se explica eso? Porque aquí no se ve así. No se ve así. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros no vemos la educación. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos una matriz productiva en el país. Sobre la base de un modelo, digamos, económico. Ese modelo económico como herramienta fundamental para establecer líneas, perfecto, para estudiar las variables que hacen posible elevar la producción, que hacen posible, todo eso es importantísimo. Pero a la hora de nosotros pensar en que este país necesariamente está obligado a toda esa matriz productiva
toda esa matriz productiva, sustituirla en algún momento, es a base de un proceso completamente educativo. Por eso que yo insisto en la necesidad de que entendamos que cuando se habla de economía, hay necesariamente que tener en cuenta el problema de la educación. Cuando se habla de valores, hay que tener en cuenta la educación. Cuando se habla de medicina, hay que tener en cuenta la educación. No hacemos nada con tener grandes especialistas en medicina si no tenemos ese equipo que haga posible que las personas entiendan que antes de ir al especialista, antes de ir aquí, antes de ir allá, hay un antes, que ese antes tiene que ver, usted tiene que cuidar, usted es responsable de cuidar de su salud. Cuidar de su salud implica esto y esto, pero eso es un programa educativo. Desmontar todo lo que es la matriz productiva de este país para establecer una nueva producto de la misma situación que vive la sociedad global. Entonces, eso es en base a un programa educativo también. No se puede hablar entonces de tal cosa y dejar la educación en el aire. Es tan transversal de todo. Cuando nosotros expresamos que, por ejemplo, en el caso actual, lo que tenemos es un modelo económico de servicios, porque lo que prácticamente nosotros lo que vivimos es de las remesas, de las zonas francas y del turismo, que son servicios. Es decir, nosotros no tenemos áreas, por ejemplo, que se pueden explotar, como en el caso, por ejemplo, incluso el turismo se puede explotar médico, ecológico. Correcto. Es decir, nosotros no hemos podido ampliar incluso los servicios, porque tenemos también, en este caso, la mentalidad de los empresarios es prácticamente rentista, es ganar y ganar. Es decir, no invertir, no resolver problemas, no que el país avance. Es decir, en algunos países, por ejemplo China, Japón, que avanzó en su momento, ya no tanto porque no está a ese nivel de China, pero Japón avanzó también bastante. Singapur también, Hong Kong, Corea, Corea del Sur y Taiwán, son países modelos en cuanto al desarrollo. Entonces ellos vieron ese problema, es decir, no quedarse en el elemento de exportación, incluso porque nosotros tuvimos un momento que lo que vivíamos era de la agroexportación. Pasamos al modelo de servicio. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora tenemos que pasar a un modelo donde el elemento educativo juega un papel porque ya hay otras inquietudes. Por ejemplo, ya nosotros no podemos manejarnos como que estamos en la década del 80 ni del 70, porque hay nuevos cambios. Entonces, claro, ¿cómo nosotros adaptarnos a eso? Tenemos que cambiar el modelo. Pero ¿cómo ese modelo lo cambiamos? Si no hacemos énfasis en la educación. Exactamente. En la innovación. Innovación. En la creatividad. Entonces, tenemos que tener un sistema educativo que refuerce precisamente el problema de la creatividad de nuestros niños. La creatividad de nuestros niños, porque todo ese avance que muestra China en estos momentos es precisamente porque han iniciado el problema de desarrollar la creatividad en los niños y tienen un sistema educativo que comienza a trabajar esa parte. Los niños. Nosotros tenemos esa debilidad, pero entiendo, no estamos tan lejos porque hay personas que están pensando en el país, hay personas, por ejemplo, que las inquietudes que nosotros tenemos, también hay otras personas que están, que lo único que haría falta es que se pudiera lograr incorporar toda esa masa crítica en torno a esas dificultades que se presentan para ir solucionando. Aquí, por ejemplo, nosotros, aquí en la UAS, tenemos un espacio que es el espacio para el desarrollo de la tecnología. Incluso la Facultad de Ingeniería en estos momentos también ya está reorientando su oferta curricular y ya están
colocando una serie de carreras, que son carreras que van también a hacer sus aportes en el plano de la tecnología. Pero hace falta, hace falta. Lo único que aquí yo a veces me da un poquito como de nostalgia. Cuando yo veo, estamos aquí en la Facultad de Humanidades y ahí casi al frente, al lado de aquí, Sí. hay un edificio de alta tecnología. ¿Y qué está haciendo? Nada. Infuncional. Nada. Entonces eso a veces a uno lo deprime. Le dice, pero vean acá, entonces, ¿cómo se va a invertir millones y millones de pesos en levantar una estructura así monstruosa, un edificio llamado de altas tecnologías, y entonces para dejarlo abandonado? Es decir, hay muchas cosas que nosotros todavía tenemos que analizar y ver. Es decir, que no hay una actitud de desarrollar el país en ese orden. Yo, por ejemplo, veo la disposición estamos hablando de alta tecnología y del edificio. A disposición del decano de la Facultad de Ingeniería, querer echar hacia adelante. Pero me encuentro con que es lo que veo, porque como yo estoy un tanto bajo perfil aquí en la universidad, pero chequeo, y me doy cuenta de que hay algún nivel de contradicción entre nuestras autoridades. Pero hasta entre facultades hay un pleito que no, yo nunca lo he entendido, entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Sí. Es decir, un pugilato, porque yo domino esta cara, yo domino la otra. Es decir, uno ve cosas, maestro, que uno a veces se sorprende, porque uno dice, pero ve acá, ¿y qué institución? Porque esta institución, aunque nosotros podamos criticar algunas cosas que se dan, pero esta es la institución del pueblo, es decir, aquí es que se forman y los grandes técnicos y científicos en la UAS que se crean. Y incluso que están, porque sí, muchas veces no cosas, pero están. Es los científicos de que hay una buena parte de los científicos que tenemos en el país están aquí en la universidad, los biólogos, los físicos, los químicos, pero hasta los que dan clases en otras universidades, que aquí es que salen por acá, salen de la UAS, así mismo. Es decir, son egresados de la UAS. E incluso hay algunos que se forman, su formación básica la hacen fuera de la universidad, pero vienen acá a trabajar con el cuarto nivel, porque le saben el peso específico de la UAS, conocen el peso específico de la UAS. Pero al interior de nuestra academia hay ese tipo de situaciones, contradicciones que uno no le entiende. Sí, porque son contradicciones que para uno no tienen sentido. Yo he tenido que viví esa, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias de la Educación, vivimos una situación similar. A una disputa por materia, por carrera, sí, cuál toma una carrera, sí, cuál deja otra. Correcto. Vivimos esa, y incluso una buena parte de algunos programas para la formación de maestros, hubo una irracionalidad que prácticamente se la pasaron a ciencia. Y otras asignaturas para la formación de maestros prácticamente la quisieron dejar aquí en humanidades. Y unas asignaturas y una carrera que no era de la Facultad de Artes se la quisieron asignar también a arte. O sea que es como si lo que es ingeniería le diga a medicina, ve acá, eso me corresponde a mí. Esto me corresponde a mí, no, y están bien definidas las cosas. Aquí tenemos facultades que son específicas para desarrollar un tipo de profesional. Cuando hablamos de la formación de maestros,
Eso no quiere decir que todas las asignaturas tengan que ver con la Facultad de Ciencias de Educación. Pero la formación fundamental, el peso fundamental es la formación de ese maestro. Entonces allá que está. Y tenemos una universidad que entiende eso. Desde hace muchos años entiende el asunto de la departamentalización, de que hay asignaturas que son asignaturas de ciencia, que hay otras que son de ciencias económicas y sociales. Por ejemplo, a nadie se le coloca en la cabeza que la asignatura sociología debe pasar para acá, para humanidades. En un momento determinado tuve humanidades, pero inmediatamente aparece ciencia, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, entonces eso se queda por allá, se hizo. Por ejemplo, hay una asignatura de geografía. Esa asignatura de geografía estaba en la escuela de acá y esa asignatura fue llevada, por el carácter científico, llevada a la Facultad de Ciencias. Eso habrá necesariamente que repensarlo o seguir trabajando en la dirección de que no importa dónde esté, sino que la parte que corresponde para economía, vaya economía, la parte que corresponde el programa de la formación que corresponde a economía, sean los economistas o el área de ciencias económicas que lo trabajen, o que corresponde a ingeniería, sean ellos que lo trabajen. Ahora, hay facultades que en esta época juegan un papel fundamental. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Facultad de Educación. Es decir, en un momento como este, juegan la Facultad de Artes. De Artes. Claro. Para el asunto de la creatividad, de la innovación. Bien. Claro, es decir, que nosotros tenemos aquí en la UAS todo un andamiaje estructural para nosotros arrancar. Pero claro. Y adecuarnos a los nuevos tiempos. Pero claro. Es decir, desarrollar. Y tiene entonces el otro elemento que usted planteaba ahorita, tiene entonces aquí una estructura en términos de reflexión. Por ejemplo, la escuela de filosofía de esa puede ser la escuela que haga posible todo ese tipo de reflexión para nosotros ir adecuando todos los procesos. ¿No? Es decir, que el país cuenta con esta universidad y otros centros también que se han creado incluso en los últimos años. Centros que pueden contribuir a que nosotros podamos ajustarnos a los nuevos tiempos. Porque si nosotros no nos ajustamos a los cambios que se están produciendo, a las transformaciones, no vamos a desarrollarnos. Por más que se diga que tenemos un 5%, es decir, de crecimiento del PIB que ha crecido en los últimos 50 o 60 años, pero eso no implica que vamos a desarrollarnos así como deberíamos desarrollar. Correcto. Porque ahí es donde entra también la otra contradicción. Ciertamente eso es así. Tenemos desde la década del 60, 70, 80 del siglo pasado, hemos tenido un crecimiento que es un crecimiento sostenido, ¿no? En términos de ese porcentaje tan importante. Sin embargo, eso no se refleja, o se refleja muy poco. Entonces tenemos un país con unos niveles de pobreza altos, y uno dice, pero vete acá, no. Tenemos un país con dificultades en el área de la salud. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque hay una mala distribución. Ese es el punto de vista de mi punto de vista. No hay una distribución equitativa de los recursos económicos o financieros de este país. Y eso se pudo aminorar un poco con aquella reforma fiscal que se iba a aplicar, pero los empresarios no quisieron, porque es que no quieren ceder a esas exenciones fiscales
Ellos tienen exenciones, pero tienen también evasión fiscal. No, Entonces, ninguno de ellos quiere ceder a esos privilegios. no, no. Y por eso fue que la reforma fiscal no pudo aplicarse. Y el Estado ahora dice que no tiene dinero. No tiene, El gobierno no tiene dinero. no tiene dinero. Porque no se hizo la reforma fiscal. Pero, porque no creo yo que fue de que porque la clase media se manifestó, ¿no? Eso los empresarios no quisieron que se aplicara esa reforma fiscal porque no le convenía. Claro, porque otras cosas se hacen aunque la clase media se oponga. Claro que sí, así es, así es. Bueno, ha sido un placer tener hoy en nuestro programa a Guillermo Díaz, que será el inicio de sus intervenciones en el programa, y yo espero que usted se despida del público. Gracias por la oportunidad que me ha dispensado, el gran amigo. Yo estoy siempre a la disposición suya. Incluso creo que un programa posterior ya pudiéramos nosotros entonces ya tener más y hacer especie como de un programa un tanto panel, donde el área de la filosofía, el área de la educación, el área de la economía, esto para nosotros hacer especie de un enfoque, pero un enfoque ya concentrado en totalidad de visiones respecto del problema que tenemos que, porque ciertamente ahí el filósofo planteará las reflexiones que se deben hacer, el economista también, el sociólogo también, es decir, y tenemos ese equipo acá. Yo vi a José Israel acá, a Cuello. Sí, a César Cuello. César Cuello. Sí, César Cuello. Están los filósofos de acá. Sí. Está Ángel Moreta, que pudiera participar también. Es decir, que aquí... Antonio Siriaco, en el aspecto de la economía. Pero venga acá, Antonio autoridad en temas económicos. Antonio Siriaco. Entonces, aprovechar ahora, porque después ya, cuando ellos tengan los compromisos ya encima, como autoridad de la universidad, va a ser difícil que nosotros lo podamos lograr. Vamos a ver si logramos especializar ese panel y hacer pues el panel con ellos, de manera tal que... Entonces, estoy siempre a la disposición suya. No, es un compromiso que usted entonces vamos a asumir y hacer esa actividad que va a ser ya más amplia. Más amplia. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias. Será hasta el próximo sábado con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. La intervención del doctor Guillermo Díaz analizando la situación de la educación en República Dominicana. Será hasta el próximo sábado con su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Hasta la próxima.